Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta emisión de Noti Derecho Marino, con un segmento de Aprende con Marino. Aprendes más sobre tus derechos humanos, los mecanismos para la defensa de nuestros derechos y también las instituciones donde debemos acudir. Mi nombre es Marino Alvarado Betancourt, soy abogado y activista de derechos humanos. Doy noticias de Venezuela con una perspectiva de derechos humanos. Toda esta semana estaré analizando lo referente a los derechos de las personas adultos mayores. En esta semana de análisis tendré varios invitados. El día miércoles tendremos una persona que trabajó mucho tiempo en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la señora Rosa Marcano, que nos estará orientando sobre algunos de los procedimientos que deberíamos nosotros realizar ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. También el día jueves tendremos a Pedro García, uno de los principales líderes de los comités de pensionados y jubilados en el país. Y hoy, si tenemos la posibilidad de conectarnos, de que se conecte, tendremos a Edgar Silva, uno también de los destacados dirigentes de los pensionados y jubilados. Me disculpan cuando bajo la vista, pero voy viendo las personas que se van conectando y por esa vía también poder ver a quienes puedo invitar para que se sumen a la conexión. Hoy quiero empezar con una muy buena noticia, por eso siempre tengo aquí al señor Sonrisa. Como ustedes lo ven, él va leyendo noticias y sonríe porque el 2026 empezó con buenas noticias. Entonces quiero empezar con una buena noticia, y es que el periodista Ramón Centeno, que muchos de ustedes lo pueden haber visto en redes sociales, cómo ha ido recuperando la salud, como de una silla de ruedas, ya está caminando con una andadera después de la operación que le hicieron de cadera. Bueno, el periodista Ramón Centeno tuvo hoy la justa noticia, buena y justa noticia, de que el Tribunal 11 de Juicio del Sistema Judicial del Área Metropolitana de Caracas le sobrecedió la causa. Después de más de 4 años de un injusto proceso judicial, de varios años de cárcel, de varios meses en condición de libertad condicional, sometido a un proceso judicial injusto, que tuvo que, vamos a invitar por acá a la otra cuenta, vamos a invitar también al Comité de Derechos Humanos de Coche, ya están invitados, vamos a ver si logramos la conexión. En el caso de Ramón Centeno, como dije, su situación de salud estaba bastante delicada, tuvo que hacer su operación de cadera, y bueno, por fin un tribunal hizo justicia y tiene libertad plena. Ya tenemos entonces al periodista Ramón Centeno con libertad plena. Esa es la primera noticia. Había que empezar con una buena noticia. Hay una segunda buena noticia también, y es que los trabajadores van a continuar en la calle esta semana. Tiene un elemento negativo, ya lo voy a comentar, pero lo más importante es la ratificación de los trabajadores de continuar en la calle exigiendo salarios y pensiones dignas. Por eso hay dos convocatorias. La parte negativa es que hay dos convocatorias. Ojalá hubiese una sola, una unificación de las iniciativas del movimiento sindical, pero tampoco es malo. Como lo dice el sociólogo y defensor de derechos humanos
Rafael Uzcategui, la dispersión de acciones no siempre es mala, siempre y cuando tengan un mismo propósito. Y estas dos acciones tienen un mismo propósito, la exigencia de salarios y pensiones dignas. La primera convocatoria, que la está haciendo el Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha, que agrupa además a varias centrales sindicales, esta jornada se va a realizar este próximo miércoles 15, donde frente al Tribunal Supremo de Justicia, hora 10 de la mañana. A las 10 de la mañana entonces los trabajadores se van a concentrar frente al TCJ. ¿Y por qué frente al Tribunal Supremo de Justicia? Porque en febrero de este año se presentó una acción judicial por omisión constitucional, porque el Ejecutivo Nacional no viene cumpliendo con el artículo 91 de la Constitución, que obliga, escúchese bien, que obliga a que cada año se debe ajustar el salario mínimo. ¿Con qué indicador? Canasta básica. Canasta básica. Bueno, no lo ha venido haciendo 4 años sin aumento de salarios, por eso varias universidades, varias facultades de derecho de universidades, entre ellas la Universidad Central de Venezuela, con el decano Apis a la cabeza, Juan Carlos Apis, presentaron esta acción frente al Tribunal Supremo de Justicia. 5 días tenía la Sala Constitucional para declarar si admitía o no admitía la acción judicial. ¿Cuánto tiempo va? Desde febrero. Más de 3 meses se han cumplido y la Sala Constitucional ni siquiera se ha pronunciado sobre la admisibilidad. Entonces, tenemos a esta convocatoria, ya saben, miércoles 10 de la mañana, frente al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál es la segunda convocatoria y quién la está realizando? La segunda convocatoria es para este jueves 16 a las 9 de la mañana, donde en la Plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes. ¿Quién hace esta convocatoria? La coalición sindical. La coalición sindical está organizando esta actividad que tiene como propósito ir hacia la Embajada de los Estados Unidos a entregar una comunicación, y entonces está la segunda convocatoria. Recordemos que la coalición sindical fue quien organizó la semana pasada la convocatoria, el jueves pasado, la convocatoria para marchar hasta Miraflores. Se logró superar 8 cercos policiales y llegar hasta la Plaza San Jacinto. Entonces, estas son las 2 convocatorias que tenemos esta semana. Como dije, lo fundamental, más allá de que hay 2 convocatorias separadas, es que los trabajadores continúan firmes para exigir en la calle salarios y pensiones dignas. Vamos a irnos a otro aspecto que tiene que ver también con lucha y con protesta, y es que continúa el descontento frente a que los apagones, muchos apagones de varias horas, sobre todo en el occidente del país y también en el centro del país, estado Aragua, estado Carabobo, estado Apure, Mérida, Trujillo, Táchira, Zulia, Lara, sometidos a intensos apagones. En Caracas también. Aquí está el compañero del Comité de Derechos Humanos de Coche, Eduard Ocariz, quien constantemente está denunciando cómo en Coche se va la luz, también en Caracas, en varios sectores se ha ido la luz. Entonces, han empezado algunas jornadas pacíficas de protesta. En el caso de Maracay y Valencia, por ejemplo, se han producido cacerolazos en rechazo a esta situación que ha venido empeorando las condiciones de vida de nuestra población, porque hay que decirlo así. Y sigue el gobierno sin informar los cronogramas. Y en aquellos estados, porque hay algunos donde sí, hay algunos, por lo menos algunas ciudades donde se han dado cronogramas
para estos racionamientos eléctricos, como lo anunció la jefa del Ejecutivo, Delcy Rodríguez, no se cumplen de manera estricta, pero en general la gente no tiene un cronograma. ¿Cómo colabora el ciudadano si no tiene un cronograma de cuándo se va a ir la luz para poder hacer las distintas actividades antes que se vaya la luz? Bueno, ya hemos tenido casi 3 días continuos, jornada de cacerolazo, tanto en algunas poblaciones del estado de Aragua como del estado Carabobo. Vamos a ver por acá si logramos. Yo quiero que ustedes empiecen a seguir la siguiente cuenta que hoy empezó por TikTok, un gran líder social, Edgar Silva, líder de los comités de jubilados y pensionados, un líder muy destacado que tiene muchos años luchando por los derechos de los pensionados y jubilados. Pueden seguir la cuenta Edgar y Viejitos. Empezó hoy, ya tiene 50 seguidores. Súmese usted a seguir la cuenta de Edgar y Viejitos. Desde ahí usted va a estar enterado de lo que pasa también en la lucha de los pensionados y jubilados. Bienvenido, no lo veo aquí conectado, pero yo los invito a que ustedes sigan esta cuenta. Si él logra conectarse, está aprendiendo a manejar, apenas a conocer TikTok. Si él logra conectarse, me disculpa que tenga la vista hacia abajo, pero es la forma porque hago esta transmisión desde el teléfono. Invité por acá la otra cuenta y no la veo conectada, sí, al compañero del Comité de Derechos Humanos de Coche. Disculpen acá, pero bueno, toca bajar la vista porque yo hago este programa usando mi teléfono. Continúo con informaciones. Nos vamos entonces a un tema que ha sido por muchos, por lo menos por 2 años, desde el 18 de julio que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, 18 de julio del 2024, que hizo su primera acción frente al Ministerio Público. Hemos tenido ya antes también, pero sobre todo a partir de la constitución del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, se empezó a conocer más la situación de los presos políticos, a organizarse más las distintas acciones. Bueno, tenemos todavía, a pesar de que han sido puestos en la calle, porque algunos en libertad plena, otros escarcelados, pero vamos a decir, se han abierto las rejas para más de 800 presos políticos. ¿Sabes cuánto tenemos según la organización Justicia, Encuentro y Perdón? Bueno, tenemos 674 presos políticos todavía. 674, un número significativo. De ellos, según la Organización de Derechos Humanos, 583 son hombres, 91 son mujeres, 8 son extranjeros, 30 tienen doble nacionalidad, y como hoy vamos a estar hablando sobre los derechos de los adultos mayores, ¿sabe cuántos adultos mayores continúan encarcelados? 22 adultos mayores, según la información de Justicia, Encuentro y Perdón. También vamos a hablar sobre una denuncia relacionada a una persona que fue presa política, Marta Lía Grijales, es codirectora de la organización Surgentes. Ella ya obtuvo libertad plena. Estuvo detenida por algunos días, se le siguió un proceso judicial como consecuencia de la ley de amnistía, obtuvo la libertad plena, pero ella tiene retenida por la Fiscalía su teléfono y su pasaporte. Cuando acudió al Ministerio Público para reclamar el teléfono y el pasaporte, le dijeron que el teléfono todavía estaba en investigación. Y ella está sola en ese expediente. Entonces, ¿cómo es que si tiene libertad plena se le sigue investigando? No se le dio su teléfono, tampoco se le entregó su pasaporte. Algo totalmente inconstitucional. Nadie puede ser, y además, contrario a la ley de amnistía, nadie puede continuar siendo investigado después que han logrado la amnistía. Nadie puede ser investigado 2 veces por los mismos hechos. Entonces es una violación de la Constitución.
una muy mala señal del Ministerio Público, hay que decirlo así. Pero el hecho es que, lamentablemente, por acá tengo dos mensajes. Vamos a ver si por casualidad tenemos por acá a nuestro amigo. Vamos a invitar a Mauro Zambrano. Hoy vamos a hablar de los derechos de las personas adultas mayores. Ya te mandé la invitación, Mauro. Vamos a ver si te llega también para que puedas ayudar a difundir lo que vamos a estar hablando hoy en la segunda parte. Aprende con Marino. ¿Qué? Más tus derechos, las instituciones y los procedimientos. Sigo con las noticias. Esto no tiene que ver estrictamente con un hecho que sucedió en Venezuela, pero sí tiene que ver con venezolanos y con defensores de derechos humanos. Hoy se está cumpliendo 6 meses desde que dos defensores de derechos humanos, Yendre Velázquez y Luis Peche, sufrieron un atentado donde en Bogotá, Colombia. Sobrevivieron, uno de ellos con 7 tiros y otro con 8 tiros. Hay que ver la gravedad de los hechos para que una persona sobreviva, además, y sobrevivieron los dos afortunadamente. ¿Qué están denunciando estos dos activistas de derechos humanos venezolanos que estaban exiliados en Colombia? Y están denunciando que la Fiscalía colombiana no ha avanzado en las investigaciones. Ellos le han pedido al Estado venezolano que colabore y que exhorte a las autoridades colombianas a que se investigue a los autores materiales y a los autores intelectuales de este atentado que sufrieron ellos en octubre en la ciudad de Bogotá. Como dije, uno recibió 7 tiros y el otro recibió 8 tiros. Afortunadamente los tenemos en la lucha por la promoción de los derechos humanos. Pero bueno, no tenemos investigaciones ni en Colombia y al parecer el Estado venezolano tampoco ha colaborado para que avancen las investigaciones en Colombia. Voy a seguir aquí invitando a Mauro Zambrano. Bueno, termino con una última noticia que no es muy buena, porque se trata de reciclar personas que ya estuvieron durante mucho tiempo, y además mucho tiempo estuvo Vladimir Padrino, el general Vladimir Padrino, quien continúa activo en la Fuerza Armada. Bueno, hoy la jefa del Ejecutivo Nacional, Delcy Rodríguez, lo designó como ministro del Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras, un militar para dirigir las políticas agrícolas. Saquen ustedes las conclusiones. El hecho es que Vladimir Padrino continúa en el cuerpo de ministros que están gestionando el país junto con la jefa del Ejecutivo, Delcy Rodríguez. Entonces ahora Vladimir Padrino, que estuvo más de 10 años como ministro de la Defensa, es el que va a dirigir las políticas agrícolas. Con esto concluyo por el día de hoy las noticias. Y entramos a un segundo segmento. Permítame tomar un poco de agua, porque vamos a estar analizando con Aprende con Marino toda esta semana los derechos de los adultos mayores. Voy a seguir buscando por acá de todas las personas que están conectadas. Si ya tenemos aquí, como dije, si pueden seguir la cuenta de Edgar y Viejitos, síganla por ahí. Apoyamos además la lucha de los pensionados y jubilados. Muchas personas conectadas, pero no veo a Edgar Silva. Bueno, ¿qué tenemos con los derechos de los jubilados y pensionados? Vamos a empezar con el artículo 80 de nuestra Constitución.
El artículo 80 de la Constitución, vamos a ubicarlo aquí en esta Constitución que tengo acá, es corto, por lo tanto me voy a permitir leerlo, me disculpan, pocas veces lo hago, pero es un artículo corto, dice: el Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. Aquí tengo que hacer una observación porque el constituyente de 1999, quienes integraron la Constitución, usaron un término que no se adecua a un término de derechos humanos. Al usar las palabras ancianos y ancianas para referirse a los adultos mayores. El hecho es que el artículo 80 entonces dice que el Estado le garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía, y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que le aseguren su calidad de vida. Vamos a invitar a Ana Rosario Contreras, vamos a ver si la podemos sumar a esta transmisión. Ahora, este aspecto es muy importante y por eso me gustaría que se pudiera conectar Edgar Silva para que él nos hable, porque ¿qué dice el artículo 80? Y esto es muy importante, dice: las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. Al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello. ¿Por qué hablaba de Edgar Silva? Porque este artículo de la Constitución tiene que ver en buena parte con la lucha del Comité de Jubilados y Pensionados. No está ahí por casualidad, está como resultado de una lucha de los pensionados y jubilados, quienes lograron en 1995, y uno de los líderes de ese proceso fue precisamente Edgar Silva, la ley de homologación y pensiones de los jubilados en 1995, que está todavía vigente. Esa ley estableció que las pensiones no podían ser inferiores al salario mínimo. Y de esa ley se avanzó a que estuviese entonces en la Constitución en el artículo 80. Voy a nombrar brevemente, solo para que tengamos una idea del conjunto de normas jurídicas relacionados a los derechos de los adultos mayores. Como ya dije, para quienes se conectaron tarde, el día miércoles voy a atender a la señora Rosa Marcano, que trabajó muchos años en el Seguro Social, que nos va a estar orientando sobre algunos de los procedimientos que tenemos que hacer ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Como saben, a mí en este programa no solamente me gusta hablar de las normas, sino también de las instituciones y de los procedimientos que podemos hacer. Entonces, ¿cuáles son las normas que tienen que ver con los derechos de los adultos mayores? En primer lugar, el artículo 80 de nuestra Constitución. En segundo lugar, la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores. Y aquí voy a jugar con el artículo 13, porque fíjense, esta ley entró en vigencia, fue publicada en Gaceta Oficial el 13 de septiembre del año 2021. Es decir, vamos a cumplir 5 años con esta ley. Pero el 13 de agosto, la Sala Constitucional le dio el visto bueno. Todas las leyes orgánicas que discute la Asamblea Nacional tienen obligatoriamente que ir en consulta a la Sala Constitucional. Por eso es que la Sala Constitucional la analizó y consideró que cumplía todos los requisitos para ser una ley orgánica, que no tenía ninguna contradicción con la Constitución, y fue el 13 de agosto del 2021, el 13 de septiembre entró en vigencia,
Y hoy, 13 de abril, precisamente, pero del 2026, la estamos y la estaré analizando. Es lo que más voy a desarrollar hoy. Entonces también tenemos la ley de protección de las pensiones, que hay que decirlo, ha resultado una estafa para los pensionados y jubilados. Esta ley es la que le quita, asimismo le quita 9% de, entre comillas, las ganancias que tienen las personas jurídicas que realizan actividad industrial y actividad comercial, pero también a las organizaciones no gubernamentales. Hay organizaciones no gubernamentales que tienen que destinar recursos que pudieran destinar para apoyar a las personas más vulnerables a tener que hacer esta contribución para no ser sancionadas. Y es supuestamente para proteger las pensiones y jubilaciones. Esta ley es de mayo del 2024, ahora en mayo se van a cumplir 2 años. ¿En qué ha impactado de manera positiva las pensiones y jubilaciones? En nada. Siguen siendo 130 bolívares. 130 bolívares, 0,26 céntimos de dólar. Yo creo que ya llegó al 0,25 con el cambio que publicó hoy el Banco Central de Venezuela. El hecho es que esta ley se llama así, ley de protección de las pensiones, hasta ahora no está protegiendo nada de las pensiones. Mucho dinero para el fisco nacional y nada para los pensionados y jubilados. Tenemos la otra ley, que es la ley de prestación de servicios sociales, que crea también el Instituto Nacional para Asuntos Sociales. Esta ley prestacional de servicios sociales también tiene algunos artículos que en su momento estaremos analizando relacionados con los derechos de los adultos mayores. Y, como dije, la ley de homologación de pensiones y jubilaciones. Un momento, sigo, me perdonan que baje la vista, como ya les digo, yo realizo este programa desde el teléfono para ver si tenemos a nuestro amigo Edgar y Viejitos, que es la cuenta, síganlo por favor, para que ustedes se enteren sobre la lucha de los no tengo por aquí todavía, a Alcides si me está, Alcides no, perdón, a Edgar Silva si me está escuchando, para ver si puedes enviar la solicitud para yo poderte incorporar y te podamos entrevistar, tu primera entrevista en TikTok. Bueno, vamos a hablar, hoy avancemos con la Ley Orgánica de Atención y Desarrollo Integral de las Personas. Esta ley es un poema, en el sentido de que tiene muchos derechos desde el punto de vista normativo, digamos, es una maravilla, es un paraíso para los adultos mayores, pero desafortunadamente hay un contraste entre la teoría y la práctica, entre lo que dice la norma y lo que está sucediendo realmente. Por acá tengo la ley, ahora voy a leer solamente un artículo, uno o dos artículos, pero como digo, es una ley desde el punto de vista de derechos que nosotros tenemos que apropiarnos. Tiene muchas leyes, normas y derechos establecidos ahí. La ley en 4 artículos, por lo menos, nos dice que el Estado debe garantizarnos un envejecimiento saludable, activo y feliz. Esta expresión, saludable, activo y feliz, la vamos a encontrar en 4 de los artículos de la ley. Es decir, el Estado tiene que garantizarle a los adultos mayores un envejecimiento que sea así como lo define, es decir, que sea activo, que sea digno y que sea feliz. ¿Y qué define la ley por adulto mayor? Toda persona
que llegue a los 60. De 60 años en adelante, una persona es mayor. Y aquí vamos a encontrar, y va mi primer comentario, una contradicción con la ley del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, porque la ley del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales le concede a las mujeres las pensiones a partir de los 55 años y a los hombres a partir de los 60. Ahora, si usted tiene 57 años y es mujer, usted diría, bueno, yo ya puedo, por ejemplo, sacar mi carnet del metro, mi tarjeta del metro que me permite transitar por el metro y no pagar. Pues no. El metro aplica esta ley. El metro le dice a la persona, no, para que usted sea beneficiario, usted que es mujer, que ya tiene 57, 58, 59 años, sea beneficiaria de la tarjeta para poder transportarse por el metro de Caracas de manera libre, usted tiene que cumplir los 60 años. Entonces, si la ley le reconoce a una mujer la jubilación a los 55 años, ¿por qué entonces el metro no aplica esa ley? Recordemos que desde el punto de vista normativo siempre tenemos que aplicar el artículo 19 de la Constitución, la progresividad de los derechos. Los derechos deben interpretarse para favorecer más a la persona humana. Si la ley del Seguro Social favorece más a la mujer, en este caso, el metro debería aplicar eso. Entonces ahí tenemos un elemento. Pero bueno, la ley orgánica para la atención y desarrollo integral, así se denomina, establece que una persona se considera adulta mayor a partir de los 60 años. Establece un principio de corresponsabilidad. Algunas organizaciones de derechos humanos cuestionan esto de la corresponsabilidad porque al final el Estado termina descargando en los individuos responsabilidades que son del Estado. Pero dice que la atención integral al adulto mayor debe ser una responsabilidad de quién, de la sociedad, del Estado y de la familia. De la sociedad, del Estado y de la familia. Déjenme ver por acá si tenemos, disculpen que baje la vista, ando buscando a nuestro amigo Edgar Silva para ver si ya se ha podido conectar. No se ha podido conectar. Bueno, ¿qué nos plantea también la ley orgánica? Nos plantea, y esto, digamos, es un cambio importante en filosofía jurídica, que es que se supera el criterio asistencialista, el criterio de que la persona adulta mayor es una persona débil, es una persona que necesita atención especial y como atención especial no está sujeta a derechos. No, esta ley establece que la persona adulta mayor es una persona sujeta de derechos y por lo tanto y está muy bien cuando utiliza que sea una persona activa, que es una persona que tiene capacidad de llevar una vida con dinamismo, incluso trabajar, porque la ley establece la posibilidad de que una persona adulta mayor, que a lo mejor ya se jubiló, ya se pensionó, que esta persona pueda trabajar de acuerdo, uno, a su capacidad, de acuerdo, dos, a su voluntad y de acuerdo, tres, a las posibilidades de trabajo que sean acordes a su edad, a su voluntad, a su profesión, pero permite que las personas adultas mayores trabajen. Bueno, ¿cuántos adultos mayores no trabajan y están activos en distintas áreas del proceso productivo, a nivel intelectual, etcétera, etcétera? Bueno, esto lo plantea es desde el punto de vista normativo, hay que decirlo, filosóficamente un avance. Considerar, así como se consideró la ley de niños, niñas y adolescentes
a los niños como sujetos de derechos, capacidad de opinar, capacidad de intervenir, de decidir, bueno, también tiene que ver con los adultos mayores. Que nos plantea también la ley orgánica. Estamos analizando la ley orgánica de atención y desarrollo integral de los adultos mayores. Nos plantea que el Estado venezolano, esto es muy importante que ustedes lo manejen, dice que todo adulto mayor tiene el derecho, en primer lugar, a un trato oportuno, eficiente, prioritario e integral. Oportuno, eficiente, prioritario e integral. Es decir, que los adultos mayores en sus reclamos ante las instituciones, en primer lugar, deben tener una respuesta oportuna. Deben tener atención prioritaria. De hecho, en algunas instituciones, por ejemplo, instituciones bancarias, hay taquillas prioritarias para los adultos mayores. En otras áreas, algunos municipios, gestiones que tienen que hacerse frente a las instituciones del Estado, los alcaldes se han activado y desarrollan algunas políticas públicas para garantizar que los adultos mayores tengan atención prioritaria. Pero esto no ocurre mucho, ¿no? Esto no ocurre mucho. Pero dice que, y además no se trata de cualquier atención. Esto es muy importante porque dice que la atención que tengan los adultos mayores tiene que ser eficiente. Y eficiente significa responder de manera oportuna, atender la situación de manera efectiva para que la persona pueda ver satisfechos sus derechos. Entonces, muy importante que recuerden que si usted tiene algún comentario, alguna pregunta y yo la pueda responder, usted la puede hacer. En la medida de mis posibilidades, estaré respondiendo. El día miércoles tendré a la señora Rosa Marcano. Ella nos va a estar explicando sobre distintos procedimientos ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales pendiente porque hay muchas dudas. Usted ya cumplió la edad de jubilación, la edad de recibir una pensión y no tiene todavía una notificación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Usted ya entregó los documentos requeridos. ¿Cuáles son los documentos requeridos? Bueno, sobre todo esto nos estará hablando Rosa Marcano el día miércoles. Y el día jueves tendremos a Pedro García, uno de los principales dirigentes de los comités, educador jubilado, nos estará hablando también sobre la situación de los jubilados y pensionados en el país. Si logramos, mientras tengamos este gobierno, da miedo ser jubilado por acá, escriben. Me disculpan que baje la vista, pero sigo viendo por acá para ver si tenemos a nuestro amigo Edgar y los viejitos conectados para ya poderle hacer una invitación. Hasta ahora no, recordemos que él hoy es que está empezando por TikTok, sígalo en la cuenta Edgar y Viejitos. Muy importante que podamos apoyar a los comités de jubilados y es una forma de apoyar al comité de jubilados siguiendo la cuenta de Edgar y Viejitos. ¿Qué más nos plantea la ley orgánica de atención al desarrollo integral de los adultos mayores? Dice que se deben asignar espacios para la formación y seguimiento de la ejecución de los planes y políticas para que la sociedad intervenga. Esto debería traducirse, por ejemplo, en el caso del Estado, y que debería convocar a los comités de jubilados y pensionados, que hay varios en el país. ¿Para qué? ¿Quién más que los comités de jubilados y pensionados? Para evaluar las políticas públicas que se están desarrollando en materia de adultos mayores. Consultarlos. Lo establece la ley como una obligación. ¿Cuántas veces han sido consultados los comités de jubilados y pensionados? ¿Cuántas veces se le ha llamado desde el Ministerio del Poder Popular para Adultos
y adultas mayores, por ejemplo, que fue creado en mayo del 2024, para consultarlos. Bueno, la ley establece que deben crearse espacios para el debate, para que la sociedad pueda ir haciéndole seguimiento a las políticas públicas en materia de adultos mayores. Y por acá veo a varios dirigentes sindicales. Entonces, yo creo que, y voy a hacer un comentario que me parece importante que tomen en cuenta para la defensa de las prestaciones sociales ahora que hay algunas personas interesadas en acabar con el sistema de prestaciones sociales. ¿Y por qué digo que es importante que se tome en cuenta este análisis? Las prestaciones sociales están concebidas fundamentalmente para que una persona, después que ha trabajado durante mucho tiempo en una empresa, en el sector público, donde haya laborado, reciba una cantidad importante de dinero para, mientras logra reorientar su vida desde el punto de vista económico y social, pueda tener acceso a la canasta alimentaria y a la canasta básica. Por eso es muy importante tres aspectos. Esto lo saben muy bien los dirigentes sindicales, pero usted que me está viendo y escuchando, porque es muy importante que no se siga con la política de bonos, sino que los incrementos sean salariales, porque eso tiene impacto en el cálculo de prestaciones sociales, en el cálculo de vacaciones, en el cálculo de las utilidades, en el cálculo de otros beneficios dependiendo de las convenciones colectivas, pero particularmente en el cálculo de las prestaciones sociales. Ahora una persona le pagan prestaciones sociales $100, en bolívares el equivalente a $100, a pesar, por aquí dicen, a uno lo pueden obligar a jubilarse. Pregunto por qué a papá lo obligaron a solicitar la jubilación. Ahora doy esta respuesta. Es una respuesta sí y no. Ya lo vamos a ver por qué. Pero desde el punto de vista de las prestaciones sociales es muy importante, y este es el mensaje para la dirigencia sindical. Si la ley dice que debe haber una protección a los adultos mayores, que los adultos mayores el Estado les tiene que garantizar, como dice aquí, un envejecimiento saludable, activo, digno y feliz, entonces relacionemos esto con las prestaciones sociales. Quitar las prestaciones sociales no solamente atenta contra la ley orgánica del trabajo y con lo establecido en la Constitución, sino también contra la ley de protección al adulto mayor, porque generalmente cuando una persona se retira del trabajo, buena parte de las personas que se retiran del trabajo ya se retiran como adultos mayores. Entonces es importante establecer esa vinculación entre las prestaciones sociales y la ley de protección al adulto mayor. También es importante hacer esa conexión, porque entonces se estaría contradiciendo el Estado venezolano cuando pretende eliminar, por ejemplo, el cálculo de las prestaciones sociales y afectar a un adulto mayor que precisamente debería recibir unas buenas prestaciones sociales para poder vivir feliz mientras logra reorganizar su vida una vez que ha terminado un trabajo. Entonces, es un elemento bien importante. Un elemento que yo no entiendo en la ley porque no sé cómo se aplica. Pero, por ejemplo, la ley dice que se prohíbe la verificación de edad para el disfrute de derechos. Es decir, en principio, si se aplicara rígidamente esta ley, yo debería ir, por ejemplo, al metro de Caracas, tal como estaba explicando que está pasando con las mujeres que no tienen aún los 60 años, y yo debería decir, mira, yo soy adulto mayor, yo necesito la tarjeta para poder transportarme. De acuerdo a esta norma, el metro no debería pedirme a mí
la cédula de identidad para verificar mi edad. Si yo voy, por ejemplo, a uno de estos espectáculos públicos que le dan eh, entrada a mitad de precio o a un precio diferenciado a los estudiantes, también a los adultos mayores, o yo quiero en el caso de Caracas ir al teleférico, de acuerdo a esta norma, no deberían verificar mi edad, porque para el ejercicio de mi derecho al disfrute, porque es uno de los derechos que garantiza la ley, el derecho a yo disfrutar, el derecho a la cultura, el derecho a la recreación, de acuerdo a esta norma, no se debería realizar la verificación. Pero ¿quiénes son los primeros que realizan la verificación? Las instituciones del Estado. Entonces, contrarian lo establecido en su propia norma. Por eso digo que la ley es todo un poema desde el punto de vista de muchos beneficios. Es larguísimo. El artículo 3 de la ley establece 13 elementos que dice que se reconocen a las personas adultos mayores. 13. Y si nos vamos al artículo 4, sigue un listado también largo, y así vamos a tener muchas normas que están establecidas ahí, que nos plantea entonces que tenemos muchos derechos, pero el propio Estado empieza por violentarlos. Es decir, si dice que no se prohíbe la verificación, yo realmente no lo entiendo. No sé además si es correcta. Yo creo que el Estado debe tener algún mecanismo para verificar. O sea, si yo digo que soy adulto mayor, creo yo, debería mostrarme cédula. No cuesta nada mostrar la cédula. Pero bueno, si la persona no tiene cédula, no tiene cómo demostrar la edad en ese momento, puede hacer valer ese artículo. ¿Ok? El artículo que dice que se prohíbe la verificación de la edad para el ejercicio y disfrute de mis derechos. Es decir, el hecho de que yo no pueda demostrar que tengo tantos años para ser adulto mayor no debería ser un motivo de restricción para yo poder disfrutar de mis derechos humanos como adulto mayor. ¿Qué más nos plantea la ley? Nos plantea que tenemos derecho, y aquí quiero hacer referencia a la integralidad de los derechos humanos. La ley en ese sentido es también, digamos, progresiva, avanzada, porque la ley dice que los adultos mayores debemos tener derecho a la alimentación, a la educación. Es decir, si usted ya es adulto mayor y usted quiere, como ha ocurrido, ocurrió mucho con las misiones educativas, hay que decirlo, adultos mayores que no habían terminado la primaria, que no habían terminado la educación, que empezaron a estudiar en la universidad. Yo siempre fui un defensor de las misiones educativas, conozco gente muy humilde que estudió en las misiones educativas, se hizo profesional, hoy está ejerciendo sus distintas profesiones, pero dice que si usted es adulto mayor, usted quiere estudiar, nadie le puede negar su derecho a seguir estudiando. Yo recuerdo que tuve una odontóloga en la Universidad Central de Venezuela que tenía 3 carreras. En ese momento la señora tenía 68 años para ese momento. Y estaba en su último año de odontología. Había sido comunicadora social y luego sacó la carrera de educación, le dio por estudiar odontología y ella dijo, yo me siento en capacidad todavía de no solamente estudiar, sino de poderme graduar. Entonces tenemos ese ejemplo, pero la ley establece que usted tiene derecho a la educación, que tiene derecho al desarrollo científico. Si usted es una persona adulta mayor, es investigadora, social o científica en el área de la ciencia, y usted quiere incorporar proyectos, presentar proyectos para seguir investigando, bueno, ¿por qué se le va a negar, por ejemplo, el que usted pueda hacer investigación? Y también plantea, como ya lo comenté antes, la posibilidad de que usted pueda trabajar. El ser adulto mayor no significa que usted no pueda trabajar.
y habla del principio de no discriminación en la medida en que la persona pueda trabajar, bueno, qué bien que lo hago. La persona que me preguntó si una persona podía ser jubilada de manera forzosa o no, depende. Depende, en principio no. En principio la jubilación es una jubilación voluntaria. Incluso existe, por ejemplo, un error, y es que usted no debería ser quien solicite la jubilación. Si el sistema estuviera bien ordenado, si el sistema funcionara bien, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también de voluntad política, y usted está registrado porque usted está cotizando en el seguro venezolano de los seguros sociales, automáticamente el sistema debería generar una alerta y decir, María Pérez cumplió 51 años, ya le sale su proceso de pensiones. Revisa porque en el sistema está la cantidad de años que usted ha cotizado. Si usted cumple con todos esos requisitos, el sistema debería darle su pensión y usted ser notificada. A partir de esta fecha usted tiene su pensión. Ahora, ¿por qué digo que depende? Porque puede haber circunstancias en las cuales, por ejemplo, un instituto autónomo esté en proceso de reorganización, un instituto público esté en proceso de reorganización, y ese proceso de reorganización implique una reducción de personal, autorizada además por el Ministerio del Trabajo. Entre parte de las reducciones que se pueden hacer está el jubilar a algunas personas que ya están en edad de jubilación o están en edad cercana a la jubilación. Eso se pudiera hacer siempre y cuando la jubilación no se esté haciendo por retaliación, como ocurre, por ejemplo, con algunos dirigentes sindicales a quienes forzosamente se les jubila porque el patrón sencillamente quiere sacarlos. Ahí, por cierto, las convenciones colectivas, algunas convenciones colectivas, yo por ejemplo conozco la de la alcaldía de Caracas, establece que si la persona está en la directiva de una organización sindical, es posible que otras convenciones colectivas lo tengan. Si la persona está en la directiva sindical, le llegó la edad de jubilación, puede permanecer activa mientras cubre el periodo para el cual los trabajadores y trabajadoras lo han elegido como dirigente sindical, porque se impone la voluntad de los trabajadores de tener ese dirigente sindical que ha sido reconocido. Permítame tomar agua un momento. Entonces, no siempre una jubilación, digamos, adelantada es contraria a derecho. Incluso, como le explicaba yo a algunos dirigentes sindicales en alguna oportunidad, si en la convención colectiva no está establecido que cumplida la llegada a la edad de jubilación, la persona puede continuar en el cargo, no sería arbitrario que el patrón le dé la jubilación. ¿Por qué? Porque establece como planteamiento prioritario el derecho a la jubilación. Ahora, el sindicalista puede negociar con el patrón de que, ok, concédeme la jubilación, yo recibo mi pensión como mi monto como jubilado y yo continúo en mi actividad sindical. Pero por eso es muy importante que expresamente esté establecido en las convenciones colectivas que si llegada la edad de jubilación el sindicalista está en la directiva, pueda permanecer activo para darle prioridad a el voto que precisamente plantearon los trabajadores que quieren a su dirigente sindical en la directiva. Esto
respondiendo entonces a la pregunta. Y siempre hay que ver caso por caso. Lo que no se puede tolerar, no es aceptable, violatorio de la Constitución, de la ley, es que se haga como consecuencia de discriminación por cualquier razón, discriminación política, entonces la persona se le quiera discriminar. Eso no es tolerable. Voy entonces ya casi finalizando el programa. Lamentablemente no tuvimos como invitado, vamos, disculpen que baje la vista acá, pero no veo invitado, no invitado, porque era, si podía conectarse nuestro amigo Edgar y Viejitos, que como le dije, pueden seguirlo, síganlo en la cuenta, porque él es uno de los principales personajes que logró que tengamos en el artículo 80 de la Constitución esto de que las pensiones no pueden ser inferiores al salario mínimo. En buena parte se lo debemos al Comité de Derechos Humanos que ha dirigido Edgar Silva. Entonces, si mañana ya él con más conocimiento del TikTok, porque hoy fue que abrió la cuenta de TikTok, lo podemos tener acá. Entonces, por acá me dicen gracias por la explicación. El caso de papá no es adelantada, ya tiene su edad y más no puede ejercer el cargo. Bueno, entonces si tiene la edad, más bien la empresa, la institución del Estado tiene que darle, sin necesidad de tener que hacer esos procedimientos engorrosos. Recuerden que el día miércoles voy a tener a la señora Rosa Marcano. Trabajó muchos años en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Conoce muy bien los procedimientos, lo que hay que hacer frente a determinadas circunstancias en caso de que tenga algún problema ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Usted va a tener la oportunidad de hacerles preguntas, ella de responder. Y entonces, gran amiga Rosa Marcano, por acá ponen en los escritos que estoy viendo. Entonces, eso. El día jueves voy a tener como invitado a Pedro García. No lo he visto aquí conectado a Pedro, pero en todo caso lo tendremos el día jueves conectado para que también nos hable, y no va a hablar de la experiencia del uso de la Relatoría de Naciones Unidas de adultos mayores. De esto también estaré hablando sobre una relatoría de Naciones Unidas. Ya he explicado lo que es la relatoría, pero cuando hable de la relatoría lo volveré a explicar, porque aquí se trata de aprender con Marino, aprender que derechos humanos, tus derechos, conoce las instituciones, conoce los procedimientos. Bueno, ya finalizando por el día de hoy, que hemos estado analizando la Ley Orgánica para la Atención al Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores, hago un breve resumen. El artículo 80 de nuestra Constitución garantiza el derecho de los ancianos y ancianas. Ya decía que es un término que no se ajusta a un lenguaje de derechos humanos, pero así está establecido en nuestra Constitución, que el artículo dice, un elemento importante, que las pensiones no pueden ser inferiores al salario mínimo. En segundo lugar, la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral, que establece que son adultos mayores las personas a partir de los 80 años, y que aquí entra en una contradicción con la ley del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. En todo caso, como es una ley orgánica, prevalece sobre la ley del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Entonces, interpretaría la ley que, aquí dicen, bien hecho por la iniciativa del programa, es un lindo espacio para los abuelitos y las personas. Y siempre estaremos hablando de distintos temas de derechos humanos. La semana pasada hablé toda la semana sobre el derecho a la manifestación pacífica. Ya veré la próxima semana qué derechos. Usted puede proponer también qué derechos cree que debemos analizar la próxima semana. Participe y haga una propuesta sobre qué derechos. Hemos hablado de derechos laborales, hemos hablado del derecho a la salud, del derecho al agua, del derecho, esta semana, derecho de las personas adultas mayores. Bueno, ya finalizando, quiero precisar tres cosas. Este programa lo hago de lunes a viernes a las 8 en punto. Busco la forma de ser
puntual, porque hay que ser puntual en nuestros compromisos. En segundo lugar, puedes seguirme por las distintas redes sociales. Tengo otra cuenta de TikTok, usted me puede seguir por ella, que es m.alvarado. m.alvarado, súmese también a esa cuenta. Súmese también a esa cuenta, pero la cuenta principal para participar y ser parte de este programa es esta, pero puede seguirme también por m.alvarado. La cuenta de Instagram, marino.alvarado. Puede seguirme también en mi canal por WhatsApp de Noti Derecho Marino. Búsquelo y por ahí también puede usted estar informado sobre noticias de derechos humanos con perspectiva de derechos humanos. Noticias de Venezuela, perdón. Con perspectiva de derechos humanos. Mi Twitter es @marinoalvarado. Y quiero finalizar con esto. Les agradezco mucho que a todas las personas que me siguen, acabo de ver que una persona empieza también a seguirme, gracias por incorporarme. Yo empecé estos programas el día 12 de enero, es decir, ayer cumplí 3 meses. ¿Sabe cuántos seguidores tenía cuando empecé el programa? 562. Antes de empezar este programa, tenía 2.933 personas siguiéndome. Qué bueno, porque así le puedo llegar más a personas para contribuir a la educación en derechos humanos, a estar informada sobre noticias de Venezuela con una mirada desde los derechos humanos. Ayude a difundir, entre más personas se puedan conectar. Gracias al Comité de Derechos Humanos de Coche por haberse sumado a la transmisión. Sigan también la cuenta del Comité de Derechos Humanos de Coche. Veo que hay otras personas que también están haciendo la retransmisión. En este momento no logro identificarlas, pero nos vemos mañana. Seguiremos analizando todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas adultas mayores. Recuerden, muy importante, el miércoles, si usted quiere conocer procedimientos ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, corra la voz. Tendremos a la señora Rosa Marcano. Nos vemos mañana, que descansen, que tengan muy buenas noches.